Hola, buenas tardes a todos hermanos, bienvenidos. Damos inicio a nuestro estudio devocional y vamos a esperar un poco a los hermanos que se conecten. Saludando, Gerardo, saludos brother. Vamos a esperar otro poquito más y iniciamos. Hola Pipe, ¿qué tal? Saludos bro. Ya tanto tiempo sin verlos. Ya conforme ya se van conectando los hermanos, y un gran saludos a todos y bienvenidos. Se le extraña mucho. Hola, ¿qué tal Marina? Buenas noches, un gusto saludarlos. Pues bueno, vamos a iniciar con una oración y dándole gracias a Dios y a la gloria, bueno, honrando como siempre. Vamos a iniciar con una oración y les invito ahí en su casa donde están, por favor, bueno, me acompaña a hacer esta oración y que lo que vamos a estudiar, este devocional que sea de bendiciones para su vida, como lo ha sido, bueno, en mi vida. Y, y vamos a comenzar, acompáñenme en esta oración, hermanos, oremos para que nuestro Dios, que Él hable cada corazón. Amado Padre, te doy gracias, Dios, gracias por el tiempo, por permitir, Señor, vivir un día más, sobre todo, Dios, glorificarte y honrarte, mi Señor. Hoy en esta tarde-noche estamos aquí, Señor, y sabemos que por este medio, Señor, en cada corazón te pido que tú obres en ellos, Dios, que tú prepares el corazón y que tu palabra, Señor, sea penetrada en cada corazón y sobre todo, Señor, vidas sean transformadas y sea animada, Señor, y sea también eh, de seguirte, Padre, y anhelarte, Señor. Hoy, Padre, también te encomiendo mi vida, Señor, que tú uses, Padre, use mis labios, Señor, mi boca, Padre, que a través, Señor, salga palabra, Señor, y no permitas que salga algo que no te glorifique, Dios, mas tú seas tú el centro, Señor, glorifícate, y a ti sea la gloria y honra, Señor, y toma el control, Dios, y enséñanos, y sobre todo, Señor, háblanos y anímanos a amarte más y más, y como tú lo has mostrado en Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre, y en esta noche te pongo en tus manos todo este tiempo, Señor. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a todos. Hoy me toca dar el devocional sobre Juan 3:16. Ayer dio el pastor, bueno, ahora lo demás, ¿no? Pero hoy me toca este pasaje es muy maravilloso, pero también muchas veces en este pasaje ha sido mal interpretado en la escritura. Y yo creo que muchas veces este pasaje hemos visto en diferentes lugares, en camisas, en estatuas, bueno, en cuadros, folletos, hemos visto mucho. Y la verdad que es un pasaje maravilloso,
Es maravilloso este pasaje. Y vamos a iniciar, hermano, y bienvenidos a los que se están conectando apenas. Bienvenidos, y los que vamos a iniciar mientras que los otros se conecten, pero vamos a seguir. Dice, acompáñame a leer en sus Biblias, por favor. Abrimos la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Juan 3:16 dice: vamos a leer hasta el 3:16 hasta el 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces, cuando dice, bueno, Dios amó al mundo, ese amor, y hemos escuchado esa alabanza, dice, el amor de Dios es maravilloso, ¿sí? Dice que tan alto, o sea, tan alto que no podemos que alcanzar, tan profundo que no podemos, y tan ancho que no podemos abarcar en todo, ¿no? Y yo creo que, y hemos cantado aquí en la iglesia, hemos cantado, pero ¿sabes qué, hermano? Si vemos la Escritura, como acaba de decir ahora Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios amó tanto al mundo, ¿sí? Y hermano, lo que podemos ver, es algo sorprendente, una declaración, ¿sí? Para este evangelio, bueno, que el evangelista habla de Juan, ¿sí? Y sabes, y bueno, algo que estaba también estudiando, alguien que dijo, ¿por qué Dios amó tanto al mundo? ¿Sí? Algo que decía Lutero, bueno, y voy a leer un poquito, bueno, respecto a lo que decía, bueno, Lutero, ¿no? Dice, Lutero dice, si fuera como nuestro Señor Dios, dice, dice, sabemos que tú y yo somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Pero él decía, dice, si yo fuera así como nuestro Señor Dios, dice, estos villanos pueblos, ¿sí? Pecadores, como tú y yo, dice, ya lo hubieras que destruido, ¿sí? Por nuestra desobediencia. ¿Estás de acuerdo? Pero eso habla de un pensamiento de un hombre, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios qué bueno que nuestro Dios no piensa así, ¿sí? Y lo que también podemos ver, bueno, en esta referencia de dar su hijo, yo creo que como tú, bueno, como padre, yo no soy padre todavía, pero tú como padre, yo creo que tú no darías a tu hijo, no sé, o sea, para que lo maten por por un ladrón, ¿sí? Alguien que robe, alguien que hace lo malo, yo creo que tú no lo darías. Pero en esta ocasión dice el amor de Dios, ¿sí? Que es tan grande, que sobrepasa nuestro entendimiento, ese amor ágape, ¿sí? Que es bajado del cielo, que muchas veces no alcanzamos a entender del amor de Dios, ¿sí? Y más adelante dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Refiriéndose al mundo, o sea, dar su vida. Cuando dice, porque de tal manera, ¿sí? Vino Dios, dio su Hijo para salvar. Él estaba diciendo, o sea, Él ama al mundo, Él ama tanto, pero dice también, es una decisión, es la gracia, es por la gracia que somos, ¿qué? Salvo a través de Él. Es la salvación, ese regalo que ahí está, ahí nos ofrece, ¿sí? Pero Él no nos puede obligar. Y dice algo, todo a quien Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice la vida eterna, hermano. Vivir, o sea, no sé si tú ya estás viviendo ahora, desde ahora, tú como creyente, tú como has creído en el Señor Jesucristo, si has creído, si en verdad, te hablo a ti primero lo que hayas creído, los creyentes, pregúntate si ya vives la vida eterna desde hoy, ¿sí? O no sé, o tal vez dice, no, pues yo me espero hasta que yo me muera. No, Dios dice que todo aquel que en él que tenga vida eterna. La vida eterna empieza desde el momento que hemos aceptado nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y
Y en eso, hermano, más abajo dice también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Salvo de nuestro pecado. ¿Salvo de qué? ¿De qué, hermano? Tú y yo, nuestra condición es pecaminosa, ¿sí? Nacimos ya pecador, ¿sí? Y podemos ver en estos versículos el motivo de Dios fue el amor, ¿sí? Y el otro objetivo de Dios es la salvación. El amor que a Él, bueno, sobre todo dice que Él se glorifica, no es porque seas tan importante, dice, bueno, soy yo, tuvo que morir el Salvador, no, sobre todo eso es para darle la gloria, dice, a Dios, pero en consecuencia en eso, por amor a Dios, todo aquel dice que él reconoce que es salvador, bueno, que es pecador, perdón, que es pecador, ¿sí? Que necesita de la obra salvadora de Cristo, puede confiar en Él plenamente, dice, por eso el motivo de Dios fue el amor, ¿sí? Al venir, y el objetivo de Dios es la salvación, ¿sí? Y Dios proveyó esa oportunidad para el mundo, ¿sí? Quien realmente reciben vida eterna, ¿sí? ¿Y quienes creen en el Hijo? ¿Quién recibe la vida eterna? Todos aquellos que, ¿quién? Quien recibe la vida, ¿el que recibe qué? ¿Quién recibe la vida eterna? Aquel que recibe a Cristo Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios, que vino en este mundo. Hermano, y lo que podemos ver también, bueno, un poquito más abajo dice, se imagina si Dios, o sea, ignorara todo, ignorara así el pecado, si ignorara todo, o sea, dice, bueno, ya pecaron, ok, bueno, los dejo allí, pues que hagan lo que ellos quieren, ¿no? Se imagina eso. Yo diría que eso no reflejaría el amor de Dios, ¿sí? Ni nada de eso. Y podemos seguir viendo y, bueno, analizando, bueno, los versículos. Leemos ahí en el Juan 3, 17, 21, acompáñame por favor, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el 19 dice, y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y a los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechos en Dios. En este versículo 17 declara el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Dice, no es para condenar al mundo, ¿sí? Sino dice al mundo, sino para salvar, ¿sí? Encontramos también, dice, puede significar tal vez, bueno, dice juzgar, pero en este contexto coloca entre salvar, ¿sí? Que significa condenar. Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y esto podemos ver, bueno, sobre juzgar y, bueno, ahora sobre juzgar y condenar. Jesús cuando vino, no vino ¿qué? Para condenar, sino ¿qué? Para salvar, es el propósito, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en claro también que nuestro Señor Jesucristo vendrá de nuevo, la segunda venida. Y eso sí dice, vendrá, dice como juez, ahora sí juzgará. En este versículo, en el 17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo.
Y en el 17, bueno, y seguimos, ¿no? Declara que parece, bueno, leemos un poco, bueno, me acompañan en Juan 9, 39, capítulo 39, perdón, que dice, bueno, respecto un poquito para aclarar esto, 9:39, dice así, dice, dijo Jesús, para los, dice, para el juicio que he venido yo a este mundo, dice, bueno, perdón, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Dice, para juicio he venido. Bueno, esto nos habla más adelante, pero en este versículo nos habla que él había venido, la primera dice, para salvar a la humanidad. Y también podemos, dice, para salvar, y podemos ver que Jesús vino, ¿qué? A salvar a la humanidad. ¿Por qué vino? La humanidad anda perdido. El ser humano está prácticamente, no es que dice, lo van a condenar, sino ya por su condenación ya está, ¿qué? Ya está condenado, ya está todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo. Porque más adelante podemos ver, si me acompañan, por favor, seguimos leyendo en él. Dice, el que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy en día, si vemos a la humanidad, ama tanto, ama la maldad. Dice que lo que se llama lo bueno lo dice malo, lo toma por malo, y lo que se llama y lo malo lo dice bueno. Eso también lo dijo, ¿sí? Y vemos que la perversidad del ser humano se ha ido, ¿no? O sea, tanta maldad vemos. Ahora, ¿qué podemos ver? Mujer contra mujeres, hay tanta maldad que o tal vez dirías tú, bueno, yo soy creyente, yo creo en el Señor Jesucristo, pero yo te hago esta pregunta, si en verdad, o sea, muchas veces cuando no queremos venir a la luz, escondemos cosas, no queremos hablar. ¿Por qué? Porque dice, no queremos, bueno, si venimos a la luz, dice, van a ver, van a decir, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? Pero un hijo de Dios en verdad cuando dice, y podemos ver más adelante que dice, y esta es la condenación porque la luz vino al mundo hablándose de Jesucristo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no, para que no sean ¿qué? Redarguidas, ¿sí? O bueno, reprendidas o lo que tú quieras expuesta. Mas el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechos hijos de Dios. Y podemos ver, si es necesario, dice, era necesario mandar. Hermano, yo te digo, te lo digo y te pregunto a ti, ¿tú vienes a Jesús a qué? Para que tus obras, bueno, si tú andas en pecado, ven a Jesús, ¿sí? Él es la solución, ¿sí? Dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? El pecado no nos deja avanzar, el pecado nos estorba, ¿sí? De caminar en Dios, de caminar con Dios, con el Padre. El pecado nos entristece, el rostro nos... De hecho, cuando anda uno en el pecado, el rostro se refleja, ¿sí? Ese rostro triste, ese rostro caído, ese rostro, dice, sin esperanza. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, y como dice la Escritura, cuando dice el texto, que venimos a la luz y hacemos lo bueno, agrada a Dios, también es un gozo, hermano, es un deleite hacer la voluntad de Dios. Es ese deleite que, bueno, solamente Dios da. Deja tomar. Sí, ese deleite, y por eso
nuestro Señor, bueno, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, dice que, ¿cómo se llama? Si nuestras obras son malas, no quieren venir a la luz, rechazan a la luz, ¿sí? A veces yo me imagino, bueno, cuando cuando no queremos acercar a Jesús es como en la oscuridad, ¿sí? Y dice, y a veces uno se esconde, ¿no? Bueno, cuando era más pequeño me escondía y decía, deja ponerme una ropa más oscura, ¿para qué? Para que nadie me vea. Bueno, ese era algo, ¿no? Algo que similar, es para que nadie me vea y yo hago y puedo hacer cosas, travesuras. Pero también, bueno, sabemos que cuando andamos, bueno, en la oscuridad no vemos, no hay esperanza, como dice ahora el versículo. Y sigamos, bueno, siguiente hermano dice, bueno, y refiriéndose, dice que vino a salvar el mundo. También tenemos una clara declaración del problema, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no se han reducido, como les decía, ¿no? La imagen que surge, dice, por este tipo de lenguajes son sinistrales, dice, pero toda vasta realidad, dice, el peligro, ¿sí? El peligro de que callamos, dice, o sea, el peligro que corremos, bueno, de no venir a la luz, es perder es perder la vida eterna, ese regalo de Dios que vino, sí, como dice, ahora dijo Juan, bueno, en el Juan 3:16 dijo, ese regalo que Dios amó tanto, sí, que dio a su único hijo, ¿para qué? Para que tengamos vida eterna. Hermano, bueno, ya con esto termino, ¿sí? Y tú como creyente, como hijo de Dios, tal vez has fallado, porque hemos fallado a Dios y constantemente fallamos a nuestro Señor. Ese nombre que es digno, ¿sí? Que vino, que dio su vida en la cruz, que entregó todo, ¿sí? Ese amor que no dijo, que no puso límite, ¿sí? Sino fue más allá. Ese nombre que merece toda la gloria. Ese nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Si tú, bueno, yo no conozco tu vida, ¿verdad? Yo no conozco cómo andas, yo no conozco ahora, yo no te conozco tu intimidad con el Señor, yo no conozco cómo andas, cómo caminas, cómo hablas, pero ten en cuenta que Dios sí, ¿sí? Si tú has fallado al Señor, si has fallado en eso, dice que el Señor, que vengamos y nos humillemos delante de Él, ¿sí? Y Él nos perdona y nos limpia. Pero si tú, bueno, ahora, amigo, bueno, tú que tú no has conocido a Jesús y tal vez ahora escuchaste, dice, pues déjame decirte que Cristo te ama, ¿sí? Cristo vino a morir en una cruz, vino a entregar su vida, ¿sí? Vino a salvar al ser humano, porque el hombre no es que dice ya va a ser juzgado o ya es condenado. El hombre anda perdido, ¿sí? Tú y yo somos como ya el que estamos en la cárcel, ya listo para ser ¿qué? Ejecutados, ¿sí? Tú y yo ya la sentencia ya está, ¿sí? Tú y yo, bueno, si tú no has conocido, ya nuestra sentencia ya está hecha, ya está hablada. Pero viene el Salvador, que es Cristo Jesús, y te dice, ¿sabes qué? Este es la salvación este es el regalo, ¿sí? Vengo, bueno, dar mi vida por ti. Y en ti, bueno, está, Dios no te obliga, la decisión está. Es un regalo que Dios no te obliga, ¿sí? Si tú, bueno, en esta noche dices, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero entregar a mi vida, porque ese es el evangelio de Jesús, ¿sí? Él vino en este mundo, ¿sí? Él nació de una mujer virgen, María, ¿sí?
Él creció, Él murió, Él dio su vida, Él murió, pero también el tercer día resucitó, ¿sí? Y Él ha dicho, Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su iglesia, una iglesia santa, ¿sí? Una iglesia sin mancha. Él vendrá, dice, Él ha prometido, esa es la promesa del cristiano como hijo de Dios, esa es la promesa que todo creyente espera, porque Él vendrá por su iglesia. Pero mi amigo, si tú no has entregado tu vida, si tú no te has rendido a Jesús, si tú sigues en tu deleite, en tu pecaminoso, ¿sí? Tú sigues haciendo lo malo, sigues viendo cosas que en verdad no le agrada al Señor. Si tú sigues, yo no sé, mujeres, si tú sigues engañando a tu esposo, el Señor aborrece todo eso, ¿sí? Pero no quieres venir a la luz, ¿por qué? Dices, es una vergüenza para mí, ¿qué van a decir de mí? El Señor, déjame decirte que Jesús lo sabe, ¿sí? Jesús lo sabe. Si tú, joven, ¿sí? Sigues luchando esos deseos, sigues viendo cosas que no le agrada al Señor. Ven a la luz, ven a Jesús. Jesús, hay perdón en Cristo Jesús, ¿sí? Ven y rinde tu vida en Él, ¿sí? Ríndete, arrepiéntete de tu pecado. Ese es lo que el Juan 3:16 dice, vino, Dios ama al mundo, ¿sí? El hombre es pecador, el ser humano es pecador, pero dice, Él vino, ¿sí? A salvarte, ¿sí? Pero si tú rechazas, automáticamente tú que ya te has condenado a ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el regalo de Dios te lo ofrece, pero tú rechazaste. Todo aquel que rechaza ese regalo ya ha sido, ¿qué? Condenado. Amigo, hermanos, examínate y arrepiéntete y ven a la luz que es en Cristo Jesús, que ahí está la salvación. Y te invito, hermano, así ahora como estás, donde estás, que tú reflexiones, que el amor de Dios que sobrepasa, hay esperanza. Si dices, perdóname Dios porque te he desobedecido, Señor, no he hecho lo bueno delante de ti, Señor, te he fallado, hay perdón. Vamos a orar, acompáñame en la oración, pero de esta oración te invito a que tú reflexiones. Si tú ya has creído en Cristo Jesús, solamente pídele perdón y el Señor te va a perdonar, te va a limpiar, como dice Primera de Juan, ¿sí? Bueno, 1:9 dice que porque si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿sí? Pero si tú no has reconocido a Jesús, hoy es la oportunidad, date esa oportunidad. Y acompáñame en esta oración y también, bueno, a orar por las necesidades. Yo no pregunté si tenía necesidades cada uno de ustedes, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y voy a hacer una oración en general por sus vidas, hermanos, bueno, que ya tiene tiempo no los he visto, que el Señor siga obrando y que ese amor a Dios no se apague o no se enfríe, sino que siga día con día, que se encienda, que siga ardiendo en sus corazones, que siga ese apasionado en su palabra. Y vamos a orar, acompáñame. Amado Dios, Señor, sabemos que tú nos oyes, mi Señor. Sabemos que no somos merecedor de nada, Señor. Sabemos que el sacrificio que tú hiciste, Dios, solamente tú, Señor, eres digno de toda alabanza. No merecemos, Señor, nada, Dios, sino todo lo que tú lo diste ahí en la cruz, Señor, fue por gracia. Fue esa gracia, Señor, que tú derramaste, Señor. Por gracias también soy salvo. Por gracias, Señor, tú me has perdonado. Por gracias, Señor, tengo la vida eterna, Dios. En ti, Padre, gracias por ese sacrificio, ese maravilloso sacrificio, Señor, que tú diste en esa cruz.
en la cruz, Señor, que tú derramaste, entregaste todo, Señor. Tú no guardaste nada, Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nuestros corazones, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, que a pesar de, Señor, lo que está pasando, no los veo, Dios. Ruego por ellos, Señor, que siga en sus corazones poniendo ese deseo, ese anhelo, Señor, que se apasionen más de ti, Señor, que se enamoren, Señor. Sabemos que aún así, Señor, estando en casa, Dios, hay muchas cosas, Señor, muchas cosas, Padre, que distraen, Señor. Muchas cosas, Señor, que a veces hemos perdido el anhelo, Señor, de orar, de buscarte, Señor. Perdónanos, Dios, y sobre todo, Señor, ruego por mis hermanos que avivas en sus corazones, que Señor, que tú lo lleves más allá, Padre. Pero también ruego a aquellos, Señor, que escucharon, Señor, que tal vez que no te conocen todavía, Señor, ruego por ellos, Padre, que puedan, Señor, ponen en el corazón de ellos, Señor, ese anhelo de querer más, conocerte más, Dios. Y hazlo ver en sus pecados, Señor, que en sus pecados, Padre, están muertos, Dios. Y solamente tú, Señor, tienes la vida eterna. Te doy gracias, Dios, y bendice, Señor, cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Bendiciones.